Saludos y bendiciones para cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a reflexionar sobre el Padre Nuestro, la importancia que tiene la palabra Padre. Vamos a ver también una reflexión sobre la primera lectura, que es cuando uno está disconforme, desagusto con las cosas que pasan en este mundo y que muchas veces hay gente que culpa a Dios por cosas que Dios no tiene nada que ver. Es decir, gente que le atribuye a Dios que la está castigando o que Dios le está haciendo pasar un mal, cuando no es así, cuando son simplemente contrariedades de la vida. De eso vamos a hablar. Y también les voy a hablar sobre la biografía del Papa Juan XXIII. ¿Quién es este Papa? Pues ni más ni menos el Papa que convocó al Concilio Vaticano II, que quizá muchos de ustedes conocen y están familiarizados, pero les voy a hablar brevemente de la biografía del Papa Juan XXIII. Tres cosas: las contrariedades de la vida, de acuerdo a la primera lectura; la importancia de entender la palabra Padre, el por qué llamamos a Dios Padre; la oración del Padre Nuestro, que está incluida en el Evangelio de hoy; y también la biografía breve del Papa Juan XXIII y qué es lo que él hizo que contribuyó grandemente a la Iglesia. Bueno, vamos a escuchar la primera lectura, la cual está tomada del libro de Job. Jonás se disgustó mucho de que Dios no hubiera castigado a los habitantes de Nínive, e irritado oró al Señor en estos términos: Señor, esto es lo que yo me temía cuando estaba en mi tierra, y por eso me di prisa en huir a Tarsis. Bien sabía yo que tú eres un Dios clemente y compasivo, lleno de paciencia y de misericordia, siempre dispuesto a perdonar. Ahora, Señor, quítame la vida, pues prefiero morir a vivir. Pero el Señor le respondió: ¿crees que hay motivo para que te enojes? Jonás salió de Nínive y acampó al oriente de la ciudad. Allí construyó una enramada y se sentó a su sombra para ver qué pasaba con Nínive. Entonces el Señor Dios hizo hacer una hiedra que creció tan tupida que le daba sombra y lo resguardaba del ardor del sol. Jonás se puso muy contento por la hiedra. Pero al día siguiente, al amanecer, el Señor envió un gusano, el cual dañó la hiedra, que se secó. Y cuando el sol ya quemaba, el Señor envió un viento caliente y abrasador. El sol le daba a Jonás en la cabeza y lo hacía desfallecer. Entonces Jonás deseó morir y dijo: prefiero morir a vivir. Entonces el Señor le dijo a Jonás: ¿crees que hay motivo para que te enojes así por la hiedra? Contestó él: sí, y tanto que me quisiera morir. Le respondió el Señor: tú estás triste por una hiedra que no cultivaste con tu trabajo, que nace una noche y perece a la otra. Y yo no voy a estar y no voy a tener lástima de Nínive, la gran ciudad, en donde viven más de 120,000 seres humanos que no son responsables de todo lo que está pasando. Piedad de mí, Señor, que a ti, palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí vemos a Jonás molesto por lo que está sucediendo, por lo que Dios está haciendo. Y claro que esto lo podemos aplicar a nuestra vida cuando nos quejamos con Dios, cuando nos sentimos con el derecho de reclamarle a Dios por algo. Y aquí Dios nos hace ver a través de esta primera lectura que Él es el Señor de la vida, que Él es el que da y Él es el único que puede quitar, y que las cosas que hace Él son para nuestro bien. Nosotros no tenemos el derecho de reclamarle nada a Dios. A veces uno le reclama: ¿y por qué a mí, Señor? ¿Por qué no me saco la lotería? ¿Por qué no me das? ¿Por qué no me bendices? Me decía una persona, me compartía que un familiar había muerto, le habían pedido mucho a Dios y tristemente la persona falleció, y la mamá de la persona que falleció pues estaba muy molesta con Dios y decía: ¿cómo es posible si tanto le estamos pidiendo a Dios, tantas oraciones que se están haciendo por mi hija? ¿Por qué Dios no la cura? Y esta persona falleció y esta persona quedó con rencor, con coraje. Nosotros no tenemos nada que reclamarle a Dios. No tenemos el derecho de sentirnos con la osadía de reclamarle algo a Dios.
Así que más que reclamarle a Dios, confiemos en Dios. Vamos ahora a escuchar el Evangelio, el cual está tomado de, ya se me perdió. El Evangelio está tomado según San Lucas, capítulo 11, versos del 1 al 4. Un día Jesús estaba orando y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Jesús les dijo: Cuando oren digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, puesto que también nosotros perdonamos a todo aquel que nos ofende, y no nos dejes caer en tentación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Después del Evangelio voy a hablarles sobre la vida del Papa Juan XXIII, a quien estamos celebrando el día de hoy. En el Evangelio de hoy, como les decía, escuchamos a los discípulos pedirle a nuestro Señor Jesucristo que los enseñara a orar. Y de ahí nace la oración más hermosa, más perfecta, más sagrada que el mundo conoce, la oración del Padre Nuestro. Es muy importante hacerles saber que antes de que nuestro Señor Jesucristo llamara a Dios Padre, para los judíos era simplemente imposible llamar a Dios como tal. Incluso ni siquiera se atrevían a llamarlo Dios. No tenían ellos la confianza de llamarlo Dios, mucho menos Padre. Así que cuando escuchan a nuestro Señor Jesucristo mencionar a Dios como Padre, ya se han de imaginar la reacción de todos los ahí presentes. Yo creo que la oración, estoy convencido que la oración que más se reza todos los días en la humanidad es la oración del Padre Nuestro. No hay día en que no se repita, en que no se rece, en que no se proclame, en que no se cante esta oración en cualquier rincón de la faz de la tierra. Y si yo te pregunto a ti, ¿cuántas veces en tu vida has rezado el Padre Nuestro? Quizá nadie, puedo equivocarme y qué bueno que me equivocara, pero quizá nadie me va a decir tantas veces en mi vida he rezado el Padre Nuestro. Si tan importante fuera esta oración, nosotros supiéramos cuántas veces, o tuviéramos por lo menos una idea cuántas veces hemos rezado esta oración tan sagrada. Pero volviendo a la palabra Padre, yo les preguntaría a ustedes, porque aquí hay muchos padres de familia que me están escuchando, ¿qué tanto haría y no haría un padre o una madre de familia por sus hijos? Imagínense, ¿qué tanto haría y no haría? Todo. Un padre o una madre de familia no se va a pensar nada para hacerlo por su hijo o por su hija. Todo lo harían. Y eso lo hace un padre y una madre humanos. Imagínense ustedes nuestro Padre Celestial, lo que no haría por nosotros. Aunque eso sí, no estoy hablando de que Dios está para cumplir caprichos. Dios no es Santa Claus. Esto no quiere decir, es que Dios es mi Padre, Dios me ama y todo lo que yo le pida me lo tiene que dar. No es así. Eso se llama chantaje o manipulación. Amar a Dios, saber que Dios nos ama, saber que Dios es nuestro Padre, saber que Dios está con nosotros en las buenas y en las malas, que Dios conoce nuestro corazón, que Dios conoce por lo que estamos pasando y confiar en Dios. Pero nunca abusar del amor y de la misericordia de Dios o el querer poner a Dios a prueba. Fíjese que muchas veces yo escucho a personas decir, Dios me está mandando una prueba, Dios me está poniendo una prueba, cuando yo creo que es al contrario. La mayoría de los seres humanos ponemos a Dios a prueba. Es que Señor, es que si tú escuchas mi oración, yo voy a hacer esto, o si tú escuchas mi oración, ya voy a dejar de hacer esto, o yo voy a cumplir una manda si escuchas mi oración y me da lo que te pido. Eso, ¿cuántas veces uno pone a prueba a Dios? Señor, es que si tú existes, demuéstrate. Es que si tú de veras me amas, dame una señal. Yo no digo que muchas veces se haga con mala intención, pero debemos de tener cuidado haciendo esas cosas y más bien confiar en Dios. Nunca dejes de rezar esta oración conscientemente de lo que estamos diciendo, de cada palabra de esta hermosa oración que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Ahora sí, quiero hablarles brevemente sobre la vida del Papa Juan XXIII. Él nace en un pequeño pueblo de Italia, por allá en los años 1800, ya casi al finalizar los 1800. Él
fue un seminarista pues, normal, ordinario, no fue el más ejemplar, no fue el más inteligente. Se ordenó y cuando se ordenó empezó a dar clases en el seminario, empezó a ser director espiritual y después de un tiempo de ordenado es enviado como un misionero al país de Bulgaria, ahí mismo en Europa, y después es enviado también como misionero a Grecia y a Turquía. Como bien sabemos, Grecia y Turquía son países no católicos, tienen un porcentaje de católicos muy pequeño. En Grecia la gran mayoría son ortodoxos, muy similares a la Iglesia Católica, pero no son católicos porque se separaron de la Iglesia, que de eso ya hablaré en otro tema. Los musulmanes en Turquía pues son la gran mayoría. Por lo tanto, el Papa Juan XXIII, cuyo nombre de pila es Ángelo, José Ángelo, bueno, porque estaba traduciendo del italiano, pero es mejor decirlo en español. Él es enviado también como misionero a Turquía, mayoría musulmana en Turquía, y a Grecia, mayoría ortodoxa, y después de unos años, él regresa a servir en Francia. Y estando en Grecia es cuando estalla la Guerra Mundial y él ayuda a muchos prisioneros judíos. Recuerden ustedes que iban contra los judíos en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. El Papa, estando en Grecia, ayuda a muchísimos judíos. Bueno, para hacerla breve, el Papa Juan XXIII llega a ser Papa, nombrado Papa, y él, inspirado por el Espíritu Santo, convoca el Concilio Vaticano II. ¿Qué es el Concilio Vaticano II? Pues el Concilio Vaticano II, para hablar de una manera breve, porque no quiero yo hacer este video aburrido. Hay personas que se acuerdan que hasta los años 60, a principios de los años 60, las misas eran en latín. En todas las partes del mundo católico las misas eran en latín y no se celebraban en ningún otro idioma. Las mujeres iban con su velo. En el altar había una cerca, una valla, no sé cómo decirle, y nadie podía subirse al altar, absolutamente nadie. De hecho, todavía hay algunas iglesias, me gustaría que ustedes me dijeran si en su iglesia o en sus iglesias o en sus templos todavía existen esas vallas. Y bueno, estaban estas vallas, no había coro con guitarras, no había coro con panderos, ni nada de eso. La música de ahí se le conoce como la música sagrada, solamente se tocaba el órgano. El órgano es el instrumento por excelencia de la Iglesia Católica, el lenguaje es el latín, la comunión la daba solamente el sacerdote, los laicos, no había ministros extraordinarios de la comunión como hoy en día. Esto y muchísimas cosas más pasaron antes del Concilio Vaticano II. El Papa Juan XXIII es el que hace esta renovación en la Iglesia y es cuando se empieza a celebrar la misa en muchísimos idiomas de acuerdo al lugar, ya sea en francés, en árabe, en italiano, en español, en inglés, en portugués, es decir, en todas las lenguas posibles. Es cuando se introducen los coros y empiezan las guitarras, empiezan los panderos y demás instrumentos que tristemente a veces sí hay un abuso de ciertos instrumentos y de ciertos cantos. Es decir, que fue algo bueno en sí, pero que sí ha habido muchos abusos del Concilio Vaticano II. Es cuando se introduce la comunión bajo las dos especies y donde también se invita a los laicos a ser ministros extraordinarios de la Eucaristía. ¿Qué quiere decir ministros extraordinarios de la Eucaristía? Que no tienen que estar todos los días dando la comunión, dando el cuerpo y la sangre de Cristo. Es en circunstancias extraordinarias. ¿Qué quiere decir circunstancias extraordinarias? Cuando hay muchísimas personas que van a comulgar y que el sacerdote tomaría muchísimos minutos o quizá media hora o una hora más en distribuir la comunión. Entonces, por cuestiones prácticas, se invita a los laicos a ser ministros de la Eucaristía y muchísimo más, ¿no? No quiero hablar del Concilio Vaticano II, sino simplemente decir que gracias al Papa Juan XXIII existe el Concilio Vaticano II. Bueno, pues esta es la historia del Papa Juan XXIII. Me gustaría que ustedes me dijeran en los comentarios si recuerdan las misas en latín, si recuerdan las mantillas o los velos que llevaban las señoras, si recuerdan las cercas o las barandillas en el altar donde no podían subirse. De hecho, no existían los acólitos o los monaguillos. Existían
pero de una manera muy remota, casi no se veían. Es ahí cuando existen ellos. Incluso no había lectores. Los lectores son a partir del Concilio Vaticano II. No había quien leyera la lectura, no se permitía, y muchísimas cosas más que, bueno, de eso les voy a hablar en otro video sobre el Concilio Vaticano II. Muchísimas gracias por haberse quedado hasta el final de este video. Los invito a ver un video que subí sobre los 10 mandamientos explicados de una manera breve, porque los 10 mandamientos nos sirven para hacer una buena confesión. No podemos hacer una buena confesión si no entendemos bien los 10 mandamientos. Bendiciones para todos.